familia entiende que hubo un pedido de dinero, hablan de, creo que una suma de 300.000 pesos, Sí. y en realidad lo que dice el árbitro después dice, bueno, cuando yo digo arreglar es un pedido de disculpas. Para Sí, dejar los gastos. Pero bueno, en definitiva, una locura todo lo que pasó, todo el incidente, y por eso convocamos para charlar en esta tarde al médico especialista en neuropsiquiatría Diego Sarasola, para hablar no de este caso en particular, sino de estos estallidos de violencia urbana que van en escalada, sobre todo en las grandes ciudades. Y la pregunta que le queremos hacer a Diego Sarasola es si son un fenómeno de época o cuestiones individuales que se pueden prevenir y predecir de alguna manera. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandra Castillo y Pablo Funaro, te saludamos. Hola Alejandra, muy buenas tardes. Hola Pablo y bueno, saludos también a toda la audiencia y gracias por llamar. Bueno, te traslado esta pregunta, porque estamos escuchando estas historias, estos relatos salvajes, como les solemos decir nosotros, pero la pregunta es esta, ¿es de época o son casos individuales y aislados? Bien, es una buena pregunta y muy difícil de contestar, porque acá hay que explicar un sesgo, ¿no? Desde la época de las redes y en que las noticias se difunden, tendemos a ver un caso como una representatividad general de todos los casos. Entonces siempre pensamos que nuestra época es la más violenta. Hay un montón de estudios que demuestran que la humanidad transitó épocas mucho más violentas que la nuestra y que la actual. Ese es el primer punto, ¿sí? O sea, estoy hablando en una respuesta bien general a tu respuesta si esto es de época o no. Ahora, yendo más a lo micro, en los últimos años es cierto que se está viendo una escalada violenta en el modo de resolver los conflictos. Es una respuesta que yo creo que daría más apropiadamente un psiquiatra, un sociólogo que un psiquiatra, pero básicamente se cruzan factores que son socioambientales con factores educativos. Muchas veces, no estoy hablando de este caso que ocurrió, por supuesto, con consumo de sustancias. Digamos que estamos viviendo un combo que es bastante complicado, uno lo ve en el consultorio, ustedes sin ser psiquiatras seguramente lo ven en la calle, cuando, por ejemplo, cómo se manejan el tránsito en la ciudad de La Plata. Digamos, la sensación que uno vive siempre es como de violencia contenida, esas ollas a presiones que cada tanto disparan algún tipo de estallido. Vos has estado vinculado profesionalmente también con el Club Estudiantes, o sea que todo lo que es el ambiente del fútbol también lo vivís de cerca, ¿verdad? Sí, he estado vía la fundación haciendo Claro. charlas a la comunidad y estamos todavía vinculados, sí. ¿Y esto cómo se ve, cómo impacta en el mundo deportivo en general? ¿También ustedes ven de alguna Sí, manera violencia o estos estallidos así? sí, hay que diferenciar porque obviamente los clubes profesionales tienen otro modo de manejo, en general, de hecho en estudiantes hay cobertura psicológica, los chicos y todo. Acá lo que se vemos, como este caso u otros, es que, y uno ve en el desarrollo del fútbol amateur y en muchas otras situaciones de liga, cómo se están cada vez más expuestos, por ejemplo en este caso los árbitros, lo que sea, las situaciones de violencia, porque es lo que se palpa todo el tiempo. Y ahí hay una mezcla de mucha presión, gente que no está preparada psicológicamente, no ha recibido a veces el modo también de suficiente de educación para resolver conflictos de otro modo. La única percepción que se ve es esa. Creo que, hablando en el caso específico de los futbolistas, la presión es cada vez mayor, la presión por redes es cada vez mayor, y a veces la expectativa de triunfo, de posibilidad económica, también juega en contra de estas cuestiones. Diego, Pablo Funaro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, vos, encantado. Vos mencionabas que tal vez pueda haber causas sociológicas, que tal vez un sociólogo las puedas explicar mejor. La pregunta es, cuando uno está expuesto a situaciones de tamaña envergadura, ¿no? De tanta ira, tanto nerviosismo, estrés, bueno, vaya uno a saber cómo definirlo. Digo, ¿no hay autolimitaciones que te permita regularlas? Sí y no. O sea, la autorregulación existe en algunos ámbitos. La autorregulación, digamos, vos podés distinguir dos modos de autorregulación. Una viene con nosotros, hay gente que genéticamente tiene más problemas para controlar impulsos que otras, pero una enorme capacidad de autorregulación lo está dando la educación. O sea, los modelos que vemos, los modelos de crianza, los modelos de paternidad, los modelos, un montón de cosas, y esos mecanismos pueden estar más o menos laxos.
Entonces, cuando uno habla de autorregulación, ¿qué está hablando? De una parte de nuestro cerebro que nos pone un freno, que diga, bueno, mirá, yo puedo no pensar como vos, pero no te voy a partir una silla en la cabeza. Claro. ¿Sí? Ahora, en ciertos ambientes, en ciertas situaciones, esos mecanismos de autorregulación prácticamente no existen. Justamente, cuando uno hace tanto hincapié en la educación, no es una frase hecha, sino que la educación, incluso mediante el juego, paradójicamente, debería ser una de las herramientas para aprendernos a decir, digamos, cuando uno entra en una cancha de fútbol o a cualquier otro juego colectivo, está entrando en un marco donde hay reglas, donde hay una autoridad, y uno debería estar formado para acatar esa autoridad y las reglas. De hecho, uno ve un ejemplo mucho más sencillo que no llega a estos extremos de violencia, pero que marca también. Miren ustedes un partido de la Liga Europea, la relación de los jugadores con los árbitros, y miren un partido local. Sí, ni hablar. Entonces, no estamos hablando, obviamente no va a suceder como este hecho de público conocimiento, pero sí hay una relación con la autoridad que es absolutamente distinta. La anomia general, ¿no? Que estamos hablando. Claro. Ahora digo, cuando alguien le pega una patada en la cabeza a otra persona en el piso, donde sea, digo, ¿no se representa la posibilidad de causarle un daño grave e incluso la muerte? Probablemente no, lo cual obviamente no exculpa a la persona. No quiero ser claro de esto porque se puede malinterpretar. Pero digamos, es muy probable que en esos momentos esos mecanismos no estén en juego. Claro. Por múltiples motivos. No es nosotros dos ahora hablando en frío diciendo, bueno, mirá, si es una persona acostada no le pegues en la cabeza. Seguramente ni vos ni yo en una situación parecida actuaríamos de ese modo tampoco. Ahora, es una discusión que es muy difícil de saldar. Por eso siempre la discusión de la intencionalidad de daño es muy difícil. Ahora, eso no implica la necesidad de sanción en esas situaciones, ¿no? Eso es una obviedad. El dolo eventual, ¿no? Esa figura tan complicada de demostrar. Exactamente. Sí, que debería. Una persona que va a 150 por la autopista, ¿es consciente, no es consciente? Bueno, más allá de esa discusión, que en definitiva pertenece a un ámbito médico-legal, lo que está claro es que no hay que permitirlo que lo haga. Tal cual. Diego, la última, sé que no vas a hablar del caso puntual, porque no corresponde y está muy bien, pero se habló mucho a partir de este caso, decir, bueno, mira, al final lo sancionaron y por eso se suicidó. No no te voy a preguntar sobre eso, entiendo, pero sí te agradezco. Decir, un disparador, digo, un hecho puntual, ¿dispara una situación de autolesión, de suicidio, o hay una estructura de personalidad previa que hace lugar a eso? Mira, yo eso sí puedo hablarlo y te agradezco la delicadeza, yo te lo había avisado esto en privado, así que te agradezco que lo hagas público. Más allá del caso puntual, está claro que en general esta decisión no la toma quien quiere, sino quien puede. Quiero decir, generalmente hay una estructura previa, pero además, lo que yo veo muy mal, y por eso festejo la posición que están tomando ustedes, que a veces no es la más común, es la cuestión lineal. Más allá que además en esta época de grieta todo se tiende a politizar y a ser lineal, detrás de una decisión tan terrible como quitarse la vida, es raro que haya un solo factor. ¿Sí? Hay predisposiciones, hay historias, hay relaciones, no sé si hay historia de trastorno anímico anterior. Por supuesto que en todo ese combo que se genera en una persona ya que algo pasaba, porque fue capaz de darle una patada en la cabeza a alguien hasta dejarlo inconsciente, sí es cierto que la presión y la sensación mediática puede ser un disparador final, pero no es lo mismo un disparador final que la unicausalidad. O sea, en un montón de pacientes que uno tiene, uno sabe que son mucho más frágiles a determinadas situaciones y que un punto puede desencadenar una tragedia. Pero lo que nosotros no tenemos que ver, y creo que es una trivialización peligrosa con respecto al suicidio, que es un verdadero problema sanitario además, es que porque se lo sancionó o pues dijo algo, se tomó esa determinación. La cosa es mucho más complicada, de hecho el suicidio es algo que no está resuelto a nivel ni sociológico ni de salud mental. Tenemos teorías, tenemos descripciones, conocemos modos de hacer cierto nivel de prevención, pero la realidad hoy que las estadísticas de suicidio son enormes, es un silencio a gritos que hay a veces con ese tema, es un tema tabú que evita tocarse, yo creo que erróneamente. Si la tasa de suicidios fuera igual a otros tipos de patologías, estaríamos hablando de una epidemia y tomando medidas mucho más contundentes al respecto, y sin embargo yo veo que esto a veces no pasa. Solo pasa cuando son estos casos mediáticos por esta situación o porque fue una persona famosa que tomó la determinación. Bien, sí, esto de no hablar de suicidio, sí, hasta qué punto, ¿no? Quizás no hablar de la mecánica del suicidio, no entrar en detalles, pero sí
del problema en sí mismo, ¿no? Eso me parece que deberíamos Sí, de estar hecho, haciendo. perdóname que te interrumpa, discúlpame. No, está bien. Hay normas de la Organización Mundial de la Salud, de recomendación sobre cómo los medios de comunicación tienen que comunicar estas cosas, sin, como bien vos dijiste vos, no entrar en la mecánica del detalle, porque a veces hay fenómenos de copia, sobre Sí. todo en ciertas edades y en cierta gente, cuando son bien masivos. Entonces me parece que hay que comunicar, como están haciendo ustedes, con responsabilidad, pero sí poner el tema y también aprovechar, aunque no es lo que estamos hablando puntualmente por este caso, siempre a convocar a las familias a que acompañen a los pacientes a la consulta. O sea, nunca hay que desdeñar una idea de autoeliminación, una idea suicida, aunque parezca tonta, aunque parezca, como dice a veces erróneamente, un llamado de atención. Por lo que sea, esa persona no lo está pasando bien, hay que preguntar. Nadie se suicida porque otra persona le pregunte, o sea, nadie le pone la idea en la cabeza a otro. Obviamente esa pregunta debe ser con calidez, en un contexto, digamos, de ayuda, pero siempre lo mejor es llevarlo con un profesional. No hay que subestimar ninguna de estas señales que a veces incluso pueden parecer confusas o no tan claras. Ante eso siempre la idea es llevarlo con un profesional. Bien. Diego, muchas gracias por el contacto y bueno, vamos a seguir hablando seguramente de este y otros temas similares. Gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Diego Sarasola, médico especializado en neuropsiquiatría, para hablar de estos episodios de violencia cada vez más recurrentes.